justamente vamos a hablar con un referente del sector inmobiliario porque queremos saber cómo va la cosa, aunque lo vemos todo el tiempo y estamos empapados por las noticias y por lo que pasa en el día a día de cómo el sector inmobiliario cada mes que pasa va mejorando un poco más, pero bueno, habitualmente siempre hablamos, les decía, con expertos, con especialistas, y vamos a hablar con alguien que habitualmente consultamos. Él está en Madrid en estos momentos, así que lo envidiamos un poco. Es José Rosado, es uno de los titulares de Reporte Inmobiliario, y ya lo estamos saludando. José, Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. ¿Cómo va todo? Bueno, José, quería que nos cuentes un poco, tenemos las últimas estadísticas del mes de junio y queremos que nos cuentes un poco, bueno, qué es lo que estás viendo, qué viste, digamos, en lo que transcurrió del año en estos primeros 6 meses y sobre todo qué se viene para el segundo semestre. Bueno, la verdad que las cifras son elocuentes, ¿no? Junio fue el mejor junio de los últimos 10 años y la realidad es que mes a mes, como bien vos decías, las cifras van creciendo, no solo contra el mes anterior, sino también obviamente contra el año anterior. Y Ujú, esto en parte, se debe a el crédito hipotecario, ¿no? A la cantidad de operaciones que suma el crédito hipotecario, algo que es normal y al contrario, es lo más sencillo y lógico del mundo, por ejemplo, aquí en Madrid, donde estoy, pero que para nosotros es prácticamente una novedad, ¿no? Que se reinstaló hace un año atrás y que solamente puede funcionar en determinadas condiciones que tienen que ver con cierta estabilidad macro o bien ujú, recurriendo a una unidad de cuenta como es lo que utilizan los bancos, ¿no? Que es la UVA. Eh, claro. con crédito hipotecario actualmente se están haciendo alrededor de lo que es en la ciudad de Buenos Aires el 21% del total de las escrituras. Y bueno, esto la verdad que suma todos los Ujú. meses y la gente está dispuesta a endeudarse cuando le dan la oportunidad y por una cuota que es muy similar o algo por encima incluso que el alquiler, ¿no? Ujú. Ahora habla de un 20-21% del total de operaciones se hace con crédito hipotecario. Esto, digo, es un porcentaje todavía bajo, ¿no? Con respecto a lo que pasa en mercados más desarrollados. Bueno, vos hablás de Madrid, podemos hablar también de alguna ciudad de Estados Unidos. Digo, todavía hay mucho por recorrer, ¿no? En este sentido. Sí, sí, por supuesto. Y no solo la comparativa con otros mercados que tienen crédito hipotecario como lo normal desde hace muchos años, incluso con Ujú, respecto a las cifras nuestras que alcanzamos, por ejemplo, en la anterior ventana de crédito en el gobierno de Macri entre 2016, 2017 y parte del 2018, que se llegó al 48% claro. del total de las escrituras. O sea que todavía tenemos muchísimo recorrido. Por ejemplo, en España, el normal es entre un 65 y 70% de la cantidad de operaciones se hace con crédito hipotecario, ¿no? Ujú. Y un mercado obviamente de una magnitud todavía mayor en cantidades que el nuestro, y ni que hablar Estados Unidos, donde prácticamente es por encima del 90% de las compras se hacen con crédito hipotecario. Ujú, ujú. Ahora, el otro día, bueno, cuando aparecieron las cifras oficiales, que siempre es el colegio escribano, hubo una declaración del presidente del colegio marcando que quizás se esté llegando a un techo. ¿Eso te sorprendió un poco o tiene que ver a lo mejor con la coyuntura del momento en donde la gente a lo mejor está esperando un poco qué va a pasar con las elecciones y después una vez pasadas las elecciones
va a comenzar, digamos, ese ritmo o volver ese ritmo ascendente? La verdad creo que se está llegando sí a un amesetamiento Ujú. en las cantidades de crédito, pero más que nada por disponibilidad de fondos de los bancos. Ah, está bien. Ujú. Tenemos que recordar que hace poco, en el mes de marzo, si mal no recuerdo, aumentaron las tasas, ya Claro. habían aumentado las tasas hacia fines del año pasado, con respecto a las originales con las cuales habían surgido entre junio, julio de Ujú. 2024. Entonces hoy prácticamente la tasa es, diría, una vez y media más que la con la que arrancaron, salvo Claro. el Banco Nación, que sigue manteniendo una tasa muy competitiva. El resto de Ujú. los bancos lo aumentaron sensiblemente. Y esto tiene que Ujú. ver también con justamente la disponibilidad por partida de fondos que pueden disponer para el crédito. Entonces, es una manera de limitar la cantidad de demanda, ¿no? Porque al subir la tasa se requiere más ingresos Sí, para sí, poder sí, sí. pagar la misma cuota y entonces por ende se restringe la accesibilidad. Bueno, Esperemos que a medida que avance, que se pueda, ujú. pueda ir al mercado secundario, a securitizar las carteras, que también es lo que pasa en cualquier país normal en el cual hay Ujú. crédito. Los bancos no se quedan con el paquete de deuda por los 20 o 30 años del crédito. Después sacan un bono o sacan letras al mercado asegurando una determinada tasa, con eso captan fondos y vuelven a prestarlo. Claro, claro, Pero claro. Ya este camino se hace toda todavía la ni lo rueda, digamos. empezamos. No, claro. Exacto. Bueno, de hecho, con respecto a lo que vos decís, acá hay algunos números del Banco Nación que dan cuenta que cerca de 140.000 personas pidieron un crédito oficialmente y solo se le otorgó al 7%. Esto que vos decís Ujú. que, bueno, todavía no es tan fácil eh, reunir los requisitos seguramente para obtener un crédito, digamos. Hay mucho todavía camino por recorrer. Sí, y bueno, y eso teniendo en cuenta que justamente es el Banco Nación, ¿no? El que El tiene Banco Nación, claro, claro. la tasa menor, que está en el orden para los que depositan sus ingresos en el banco del orden del 4,5% nominal, Ujú. y que es menos casi que la mitad de la tasa general del mercado. O sea que con los otros bancos, obviamente, por el mismo importe hay que ganar prácticamente el doble o demostrar ingresos de prácticamente el doble. O sea, eh, tenemos que reconocer que esto es algo que recién comienza, que en la medida que surjan más fondos a partir de securitizaciones de cartera de crédito, mayor disponibilidad por parte de los bancos de fondos, va a empezar también a haber más competencia entre los bancos Sí, claro. para conseguir colocar estos créditos, que por otro lado lo que tienen es que fidelizan al cliente, al banco, porque en Ujú. general lo que utilizan los bancos es que una menor tasa a aquellos que tienen sus ingresos con el mismo banco. Y a su vez, en muchos casos también después le venden otro tipo de Otros servicios, de productos. Claro. seguros, demás. Entonces, Ujú. tarjetas. Entonces los bancos no solo ven acá el tema como un negocio en sí mismo por esta línea de financiamiento, sino que más que nada como Ujú. fidelización a largo plazo del cliente. Ujú. José, otro de los temas que queríamos consultarte, que es algo que estamos viendo a lo mejor como una señal de alarma, porque bueno, sí estamos hablando de obviamente cómo van creciendo las escrituras todos los meses, pero algo que estábamos viendo que a lo mejor es un punto flojo hoy del mercado inmobiliario,
tiene que ver con los emprendimientos en pozo. Y esto está atado obviamente a lo que fue la suba de costos, ¿no? que hubo en el último tiempo. ¿Cómo ves ese segmento? Digo, es para preocuparse? ¿Hay que prestarle atención? ¿Crees que esto a lo mejor se va a comenzar a acomodar próximamente? ¿Qué estás viendo en ese sentido? Sí, sin duda es un mercado que está mucho más aletargado, diría Ujú, que para el que estábamos hablando, que en general son unidades de segunda mano, ¿no? Las que funcionan ujú, con crédito o la mayoría de las que se están vendiendo. Eh, la realidad que pegó y mucho el aumento en dólares del costo de la construcción. Esto lo que genera, obviamente, es que el valor de venta también deba copiar en cierta ujú. medida este aumento en dólares. Entonces, en muchos casos están siendo poco competitivos por precio hoy Claro. entrar en emprendimientos al pozo con respecto al usado. Y más si se tiene en cuenta hoy que se tiene esta herramienta de la financiación bancaria a largo plazo. Porque Ujú, antes el pozo lo que ofrecía era justamente que se pudiera ir pagando a 3, 4 años vista mientras duraba la construcción el emprendimiento. Era una claro. forma de financiar y era una, pero que obviamente había que tener o todo el capital para después poder ir pagando Ujú. las cuotas mensuales o bien teniendo el ingreso que lo permitiera. Claro. Y también esto restringía a la gente que podía entrar, ¿no? A solamente un segmento de muy alto poder adquisitivo en general. Ujú, ujú, Eh, esto, la verdad que no creo que en el corto plazo hablando de este año, pueda resolverse y creo que tiene que ver también con una cuestión de mucha mayor productividad micro que va a tener que implementar el sector desarrollador, que tiene que ver con una mayor racionalidad de costos. ujú. eh, Después, obviamente, también empalmar con financiamiento hipotecario a partir también de esta noticia que se Sí. conoció Ujú, recientemente de que ya en el registro de la propiedad se puede habilitar, por lo menos el de capital, el registro de los boletos, como para después esto ir con un emprendimiento a un banco y que el banco pues tenga un bien registrable como ujú, para ujú. poder financiarlo. Pero también acá hace falta mucho músculo por parte de Claro, los bancos, ¿no? De claro. ingresar en ese circuito. Eh, y bueno, esto no lo veo realmente que puedan palmar este año, en el segundo semestre. Ojalá a principio del año que viene empecemos a ver si líneas más activas de Ujú, desarrollo inmobiliario a tasas que permitan justamente al desarrollador apalancar la obra y con un costo que sea competitivo y ujú. que también pueda motivar al comprador final, ¿no? Que en definitiva El, sería el- el que está pagando ese desarrollo. el panorama hoy es, digo, yo lo que veo y que hablo con algunos desarrolladores es que los que están ahí tratando de terminar las obras, bueno, obviamente tienen que ir ajustando los valores de las unidades y en algunos casos se les dificulta, digamos, vender las últimas unidades. Los que compraron tierra tienen la tierra ahí y están esperando. El tema es a los que los agarró en el medio, ¿no? A los que llevaban un año a lo mejor de obra y bueno, y les golpeó fuerte, digo, la suba de costos. Sí, son los que están más complicados, quizás los que Ujú, están por debajo de un 60% de avance de obra, pero también hay que ver cómo fue eh, ese contrato, ¿no? Si fue sí, por un fideicomiso al costo, en el cual los costos justamente
van acompañando, ¿no? Claro, se iban ajustando, claro. Con su aumento a las cuotas que tienen que pagar el que la suscribió. Eh, entonces, no puede tampoco generalizarse de que todos estén en problemas. Por ahora no se ve realmente Ujú. una cuestión generalizada o problemática de parate de obra. A lo sumo, sí, lo que se observa es un menor ritmo Ah, bien. de velocidad de Claro. construcción en algunos casos, y en otros que, bueno, están dispuestos justamente quizá a absorber parte de los costos o que como estaban originalmente planteados, igualmente las cuotas las cobran y no tienen ningún problema y en ese caso Sí, siguen al mismo ritmo, ¿no? supongo que impacta menos, obviamente, en un emprendimiento premium, en donde, bueno, los Tal aportantes cual, seguramente tienen otro respaldo que en un emprendimiento a lo mejor más de clase media, ¿no? tal cual, tal cual. Ahí sí Claro, también hay una fuerte segmentación allí claro, por fuente del ingreso de la demanda, ¿no? Sí, sí, tal cual. claro. Bueno, José, muy interesante todo lo que nos contaste, nos diste un amplio panorama. Te dejamos seguir, bueno, un poco trabajo y un poco disfrute ahí en Madrid, así que te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Gustavo. Buen Te día. mandamos un gran abrazo. Fue José Ados, uno de los directores de Reporte Inmobiliario.